Mateo capítulo 21, versículo 28, vamos a leer al versículo 32. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creer. La parábola de los dos hijos, hermanos. Número uno, la parábola, hermanos, de los dos hijos tiene el tema central es cómo el ser humano reacciona a la autoridad de Dios, en este caso, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de una parábola, hablamos de un evento de este mundo, de esta tierra, para poder ilustrar una enseñanza espiritual, celestial, divina. Entonces, esta parábola nos va a enseñar, nos va a traer una enseñanza espiritual, la parábola de los dos hijos. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando? Porque parece que la parábola no nos queda muy bien claro. Además dice que un padre tenía dos hijos, y ese es el título de la parábola, los dos hijos, la parábola de los dos hijos. En el versículo 18 al versículo 22 del capítulo 21, Jesús maldijo una higuera y la higuera se secó. En el capítulo 21, versículo 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Jesús venía de Betania a Jerusalén muy temprano, y cuando viene en el camino encuentra una higuera muy frondosa, es una planta, es un árbol, y esperaba encontrar frutos, porque aparentemente aquella planta tenía frutos, pero al buscar higos no encontró. Entonces Jesús dijo: te vas a secar, y se secó inmediatamente. Cuando llegamos al versículo 23, nota, cuando vino al templo, se secó la higuera, y luego llega al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te está dando ese permiso? ¿Quién te está dando ese poder para que tú le puedas decir a una planta: sécate, y se seque? ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? ¿Quién te está dando ese poder? Los escribas y fariseos, los sacerdotes, los ancianos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron cuando el Señor estaba enseñando a recriminarle que quién le había dado ese poder para decirle a una higuera: sécate. Entonces el Señor Jesucristo, versículo 24, respondiendo Jesús le dijo: yo también le voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas, de secar la higuera.
El bautismo de Juan, hablando de Juan el Bautista, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Esa es la pregunta. ¿De dónde era el bautismo de Juan, dice el Señor? ¿Del cielo o de los hombres? Si ustedes me contestan esta pregunta, yo también les voy a contestar con qué autoridad y quién me dio autoridad. Entonces, dice el versículo 25, ellos entonces discutían entre sí, como quien dice, empezaron a platicar entre ellos mismos, de una voz suave, discutían entre sí diciendo, si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creíste? Note que los ancianos y los principales sacerdotes del pueblo de Israel no creyeron en la predicación de Juan el Bautista. Y ellos dicen, si nosotros decimos que es del cielo, nos va a decir que por qué no creímos entonces en la predicación de Juan el Bautista. Al decir que si decimos que es del cielo, es decir, el bautismo de Juan era un bautismo enviado de Dios, era un bautismo divino. Luego dice el 26, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos lo tienen a Juan por profeta. Entonces, el asunto está, ellos tienen que tomar una firme decisión, decir que Juan el Bautista vino del cielo, trajo un mensaje del cielo, y que el bautismo que Juan predicaba venía del cielo, y de esa manera aceptar que Cristo también venía del cielo. Si ellos aceptan, si ellos reconocen públicamente que Juan, el bautismo de Juan era del cielo, entonces ellos están aceptando también que Jesús es enviado del cielo. Pero, nota lo que dice, si decimos de los hombres tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Tienen la otra opción de decir, vamos a decir que era de los hombres, pero si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, entonces la gente se va a venir en contra de nosotros. Porque si ellos dicen que Juan, el bautismo de Juan el Bautista es del cielo, entonces lo que le están diciendo a Jesús que también su autoridad no es del cielo, sino que es una autoridad de este mundo. Y que Cristo no es del cielo, sino que es de este mundo. Versículo 27. Respondiendo a Jesús, nota lo que le dijeron, no sabemos. Y la pregunta es, ¿será cierto que no lo sabían? ¿Será cierto que los ancianos y los principales sacerdotes no saben que Juan el Bautista, el bautismo que Juan el Bautista predicó y practicó era del cielo? Sí sabían, hermano, sí sabían que era del cielo, sí sabían que era enviado de Dios, y sí sabían que la gente consideraba a Juan el Bautista como un profeta, como un enviado de Dios, como un mensajero de Dios. Pero si ellos contestaban de esa manera, iban a quedar al descubierto con Jesús. Entonces, el rechazar a Juan el Bautista, el rechazar a Jesús, porque están rechazando la autoridad de Jesús, y entonces dijeron ellos, no sabemos. Qué cómodo, ¿verdad? Qué cómodo. Qué cómodo sacarle la vuelta a la verdad. Qué cómodo hacerse el que es un ignorante cuando realmente no lo es. Es muy cómodo. Entonces, en ese versículo 27 dice, no sabemos, y él también dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes se están portando así, yo tampoco no les voy a decir. Pero Jesús va a usar dos parábolas para mostrarles con qué autoridad hace esas cosas. La parábola de los hijos y la parábola de los labradores malvados. La parábola de la
las viñas. Y en la primera parábola, Jesús le va a enseñar cómo se reacciona a la autoridad que él tiene. Por eso es que encontramos esa parábola ahí, porque Jesús le va a enseñar a ellos acerca de esa autoridad. Y cómo el ser humano, cómo el hombre y la mujer deben de reaccionar. Y tengo una pregunta para ustedes, hermanos. ¿El bautismo de Juan era del cielo? Y espero que respuesta, ¿era del cielo o no? ¿Era un bautismo aprobado por Dios? ¿Está dando cuenta de ese silencio? Si el bautismo es del cielo, si el bautismo es un bautismo aprobado por Dios, si el bautismo que Juan trajo es un bautismo que Dios lo mandó, entonces, y si decimos eso, quiere decir que Jesús también viene del cielo, y que la autoridad de Jesús viene del cielo. Ahora la pregunta que viene es, ¿Jesús es un enviado del cielo? El Señor lo va a llevar al punto que ellos van a tener que decidir si sí o no. Mira, ¿qué os parece? Ahí va la palabra. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Los dos hijos que representa esta parábola son los ancianos, los principales sacerdotes y el pueblo de Israel con sus escribas y fariseos de un lado. Y el otro hijo, versículo 29, respondiendo le dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Uno de los hijos representa al pueblo de Israel, a los principales sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, fariseos, a los líderes espirituales, a todos los que están ahí. Y el otro hijo representa a los publicanos y las rameras. Aquellos publicanos que por un tiempo despreciaron el pueblo de Dios, que por un tiempo estuvieron cobrándole el impuesto al pueblo de Dios, y aquellas rameras, aquellas mujeres pecadores que por mucho tiempo estuvieron lejos del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que representa los 2 hijos: los líderes espirituales, los pecadores, las rameras y los publicanos. Claro que el Padre es Dios. Claro que el Padre es Dios. A eso se está refiriendo. Y en el versículo 28 encontramos al hijo que le dijo: ve hoy a trabajar en mi viña. El padre invitó a su hijo a trabajar en su viña. Esos son todos los líderes espirituales de Israel, los ancianos y los sacerdotes. Dios había invitado. Acuérdate que la historia de Israel tiene mucho que ver con la viña, porque Dios consideraba a Israel como su viña y esperaba grandes frutos, esperaba frutos buenos de Israel. Entonces, para los de Israel, el asunto o la palabra de la viña no es algo lejos, es algo que ellos conocen. Y ese padre invitó a su hijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Hubo mucha gente, publicanos, rameras del pueblo de Dios, que no quisieron tener una relación con Dios. No quisieron tener una relación con Dios. Prefirieron vidas, en el caso de los publicanos, prefirieron tener vidas millonarias, como Zaqueo, como Mateo, prefirieron tener vidas llenas de económica, a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y las rameras
prefirieron vivir en el pecado, prefirieron vivir en la inmoralidad antes que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Bueno, ese hijo que dijo, que lo invitaron a trabajar y dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Eso, hermanos, esos son los hijos que podemos decir son los hijos que, representando a aquellos que sabiendo hacer lo malo, que saben hacer lo malo, practican lo malo, pero se arrepienten, y aunque no saben hacer muchas cosas para Dios, deciden hacer lo que pueden, lo que les alcance para Dios una vez arrepentidos. Y también son los que habían rechazado al Señor. No quiero, ve a trabajar a mi viña. No quiero ir, no voy a ir. No me estés invitando a ir a trabajar. En otras palabras, Dios había invitado a esta gente siempre a vivir de acuerdo a su ley y vivir de acuerdo a sus mandamientos, pero ellos no querían vivir como Dios esperaba. Pero ¿sabes qué? Después de arrepentido, una palabra muy chica dice, fue. Y luego encontramos al otro hijo. Entonces, estos habían rechazado al Señor, y hasta podemos decir, en el pueblo de Israel, a los publicanos y a las rameras, hermanos, ya los habían echado fuera del pueblo de Israel. Ya los habían excluido del pueblo de Israel. Por eso los hermanos, los escribas, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, cuando ven a Jesús comer en la casa de un publicano, se molestan. Cuando lo ven platicar con una mujer ramera, se molestan, porque ellos ya los habían despreciado, ellos ya los habían echado fuera. Y luego viene el otro hijo, versículo 30. Acercándose el otro hijo, le dijo de la misma manera que fuera a trabajar a su viña. Y respondiendo él dijo, ¿cómo dijo? Sí, Señor, sí voy. Pero fue. Este es el pueblo de Israel, estos son los ancianos, estos son los escribas, estos son los sacerdotes, que Dios los había invitado a trabajar, que Dios los había invitado a guiar a su pueblo, habían dicho que sí, pero solamente era Mateo 23, unos sepulcros blanqueados. Aparentaban nada más. Estos hijos representan a aquellos que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Representan a los que se comprometen con Dios y no cumplen. Son los que debieran de creer, pero rechazan el mensaje de Dios. Porque vino Juan el Bautista y rechazaron el mensaje de Juan el Bautista. No lo aceptaron, no quisieron creer en él. Entonces, estos son los que debieran de arrepentirse, pero se consideran que son sin pecado. Estos son los que dicen ser muy espirituales, muy religiosos, pero sus hechos dicen otra cosa. Entonces dice el Señor Jesucristo, uno dijo que no iba a ir, pero después cambió de opinión, después se arrepintió, cambió de dirección, cambió de pensar, analizó y dijo, no, sí voy a ir, y fue. Pero el otro se comprometió a ir, hizo un convenio, dijo, sí voy a ir, ahora sí, hasta puso su palabra de por medio, pero no fue, no cumplió. Y viene la pregunta en el 31, no, hermano. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Creo que la palabra es muy clara, ¿no? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Están contestando, los sacerdotes mismos están contestando la pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Dijeron ellos? El primero. El primero que dijo, no voy a ir, pero que se arrepintió, cambió de opinión,
quiso cambiar de vida, quiso cambiar de actitud, quiso cambiar de camino y dijo, sí voy a ir. Hablando de los publicanos y la ramera, él se hizo la voluntad del Padre. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los primeros que empezaron a disfrutar de las bendiciones del reino de Dios cuando Cristo vino a esta tierra, ¿sabes quiénes fueron? Los publicanos y las rameras, porque ellos, hermanos, aunque habían estado aislados, aunque habían estado lejos de Dios, aunque, hermanos, el mismo pueblo los había echado fuera, ellos se arrepintieron y aceptaron tanto a Juan el Bautista y aceptaron las enseñanzas de Juan el Bautista como aceptaron también al Señor Jesucristo. Reconocieron, aceptaron que Jesús venía del cielo. Y dice por qué, mira lo que estoy diciendo, versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creí. Pero, y esos que no creyeron fueron los ancianos, y fueron los sacerdotes, y fueron los escribas, y fueron los fariseos, y son todos aquellos que reconocemos que Cristo es el Hijo de Dios, que sabemos que es el enviado de Dios, que es el Mesías, que es el que vino del cielo a salvar al mundo, pero decimos, sí, es el Hijo de Dios, pero no nos sometemos a su autoridad. Somos todos aquellos, hermanos, que decimos, sí, vamos a trabajar en la obra del Señor, vamos a trabajar para el Señor, pero a la hora y a la hora se nos olvida el compromiso que tenemos. ¿Con quién? Con Dios. Esos son los escribas, los principales sacerdotes, los ancianos, los líderes del pueblo de Israel. Ellos debieron haber sido los primeros en aceptar las enseñanzas de Juan el Bautista. Ellos hubieran sido los primeros en aceptar al Señor Jesucristo. Y tenemos, hermanos, a los que dijeron, no voy a ir. Los publicanos y las rameras, hombres y mujeres que vivieron toda su vida separados de Dios, lejos de Dios, sin obedecer los mandamientos de Dios, sin compromiso con Dios, no se comprometían con Dios, pero llegó el momento que se arrepintieron. Bueno, esos publicanos, esas rameras, fueron los que se arrepintieron y cambiaron. Pero somos todos aquellos, hermanos, que en su momento dijimos, no quiero nada con Dios, no me hablen del Evangelio, no quiero saber de la iglesia, no, olvídese, yo no quiero saber nada. Pero después cambiamos de opinión. Somos todos aquellos, hermanos, que teníamos una religión, que creíamos en una religión que era nuestra. Y decíamos, no queremos saber nada, no nos digan nada. Pero después que nos predicaron el Evangelio, cambiamos de opinión, cambiamos de dirección, cambiamos de mentalidad. Y como quiera venimos a trabajar en la obra del Señor. Esos son todos los cristianos, hermano. Esos son todos los cristianos que, hermano, en su momento, y hablando de los gentiles, estábamos lejos de Dios, sin esperanza, sin Dios en este mundo, pero que llegó el momento y que nos arrepentimos, cambiamos de mentalidad y decimos, ahora vamos a la obra del Señor. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creer. Hermano, aún viendo el poder de Jesús, aún viendo que Jesús puede decirle a una planta, sécate y secarse inmediatamente, aún viendo la autoridad sobre la naturaleza, no se arrepiente. La pregunta es, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí?
esperando? Porque si es Jesús, si nosotros reconocemos que es Jesús el enviado del cielo, entonces nosotros tenemos que tomar la firme decisión de aceptar su autoridad, de aceptar su dirección y también, hermano, entregarnos al trabajo de la vida en este mundo. Ahora, si Jesús no es, si Jesús nada más es un hombre, no tenemos por qué someternos a la voluntad de Él. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál va a ser tu decisión hoy? ¿Es Jesús el Hijo de Dios, sí o no? Si es sí, ¿vas a dejar que Él guíe tu vida? ¿Vas a dejar que Él dirija tu vida? ¿Vas a entregarte al servicio de Él? ¿Vas a aceptar su autoridad de Él? Si es no, solamente te tienes que quedar callado, como lo hicieron. Entonces, hermanos, frente a Dios hay que tomar una sola determinación: seguirle o no seguirle, obedecerle o no, creer en todo lo que Él dice o no creerle. Y a través, hermanos, a través de esta actitud que nos muestran estos dos hijos de esta parábola, se muestra nuestra disposición, si es buena o si es una disposición mala para aceptar esa autoridad y para trabajar en la línea del Señor. Hay unos que no son cristianos aquí, y yo les pregunto la misma pregunta que le hace el Señor Jesucristo a estos. ¿Juan el Bautista fue enviado del cielo? ¿Jesús, el Hijo de Dios, vino del cielo? ¿Por qué no obedecen y se bautizan para el perdón de sus pecados y se rinden ante Él como toda la autoridad divina que ha venido a esta tierra? ¿Qué nos va a decir sí, pero no aceptar el compromiso con Él? Tenemos que, todos los seres humanos, comprometernos con Dios si en verdad reconocemos que Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, que Él también tenga toda la autoridad en mi vida. Quiero invitarlos, hermanos, en el amor del Señor, que si Cristo es nuestro Señor, que si Él es Dios en la carne, que si Él es el Mesías, que si Él es el ungido, que si nosotros creemos en esas verdades divinas, nos humillemos delante de su presencia, que reconozcamos esa autoridad y que obedezcamos en todo lo que nuestro Señor nos manda, que no nos comprometamos y después hagamos lo que hizo el Hijo, no cumplir. Si nos vamos a comprometer, vamos a cumplir con nuestro Dios. Hay muchos cristianos que se comprometieron con Dios un día, pero tú hoy ya no lo ves aquí. Pueda, si nosotros, hermanos, si nosotros que estamos aquí nos hemos comprometido con Dios, nos hemos comprometido con la iglesia y hemos hecho planes, hay que hacerlo, hay que cumplir. Porque si no, mira lo que dice en el versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de Él. ¿Lo que estoy diciendo yo es mentira o lo que la Biblia está diciendo es verdad? ¿Se dan cuenta que los fariseos, los principales sacerdotes y los ancianos se dieron cuenta que con esas dos parábolas Jesús les estaba hablando a ellos? Bueno, hoy Jesús te está hablando a ti y me está hablando a mí. Que tú reconozcas que tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Pero que esa autoridad no sea solamente, no, que se vea en acciones de servicio en la obra de Dios. Invito a aquellos que no son cristianos que se sometan a la voluntad de Dios, que dejen a los pies de Jesucristo, que se bauticen para el perdón de sus pecados
Para nosotros, hermanos, para nosotros como cristianos, que reconocemos que Él es nuestro Señor, que nos dobleguemos ante Él, que nos dobleguemos. Y ya no le salimos a mucho. Que nosotros vivamos para nuestro Señor, que vivamos solamente para Él, que nos confrontamos para Él y que seamos fieles. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga su palabra y que nosotros podamos vivir bajo la autoridad de Dios. Dios les bendiga. Amén.